Listo. Ahora sí, pues continuamos con esta sesión número 30 en la que vamos a hablar sobre La Águila Descalza de Alfonso Arau, filmada en 1969, exhibida en 1971, principalmente pues por el cambio de gobierno. Pasamos del gobierno de Díaz Ordaz al gobierno de Luis Echeverría, anterior secretario de gobierno eh, durante el gobierno de Ordaz, y que, bueno, pues es una época, si bien que no alcanza la magnitud en términos industriales que tuvo la época de oro, es una época bastante interesante para el cine mexicano, porque hay un reflorecimiento en términos estéticos, principalmente, sí también en términos industriales, ¿no? Se permite la reconstrucción de, bueno, de mecanismos que en lo particular permiten el financiamiento de películas que, aparte de las que en paralelo se sigue produciendo en términos de una iniciativa privada, ¿no? O sea, que siguen ligadas a temáticas populares, ¿no? Recargadas en la comedia, en el melodrama. No obstante, también es una época en la que el Estado permite la producción de distintas obras que tienen un carácter artístico, que tienen una búsqueda estética mayor y que además también tienen una dimensión crítica y política muy marcada, ¿no? Que ese es prácticamente lo que va a caracterizar este nuevo cine mexicano, un, que es un sistema de producción al mismo tiempo que se trata de una manifestación estética algo tardía, porque pues este nuevo cine mexicano también se inscribe en conjunto a los tantos nuevos cines que se están dando en todo el mundo tras la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa. Se despiertan pues nuevos cines en Europa, nuevos cines en Latinoamérica, principalmente. En México, pues justo hay cierto letargo por lo que ya hemos recorrido, ¿no? Durante estos años, en los 60, en los que además en la que la industria pues se encuentra en una situación pues bastante inestable, pues también hay una perseverancia de muchas compañías privadas, pues por subsistir más que nada, y ya ni siquiera es por recuperar la época de oro, sino más bien solo llorarla y subsistir eh, a partir de, pues de la producción exacerbada de obras de baja calidad, ¿no? Y por otra parte, pues es hasta la apertura que da Luis Echeverría y su hermano Rodolfo a cargo del Banco Nacional Cinematográfico, que empieza a haber, ¿no? Un incentivo para hablar de temas muchísimo más escabrosos, ¿no? O sea, con un corte político muy marcado. Y o sea, es una entrada que por supuesto Echeverría da pues para pues desviar un poco la atención, ¿no? Sobre todo el papel que tuvo él mismo, ¿no? Todo el gobierno del PRI en la matanza de los estudiantes en el 68. Entonces, todo esto, pues es, digamos, el, el escenario que, mejor conocido como el Echeverriato, permitirá la salida de obras que ya estaremos platicando en las semanas y meses posteriores. El Águila Descalza, junto con las obras de Cinematográfica Marte, que ya hemos empezado a discutir, esta no es de Cinematográfica Marte, es una producción independiente, pero también es resultado de esta misma agrupación de artistas intelectuales. El mismo Alfonso Arau, pues eh, ya había iniciado una carrera actoral, también bueno, crítica quizás no tanto, sí escribía, pero escribía muy poco. Hacía mucha caricatura, igual que Alberto Isaac, ¿no? También de ahí es que congeniaran tanto. Y bueno, pues ya también tenía una carrera dramática, pues considerable, ¿no? A lo largo de todos los 60. Entonces, él es una figura también articulatoria para la entrada de este nuevo cine mexicano. Digo, porque aunque la película se filma en el 69, en el 69 todavía no hay todos estos mecanismos eh,
que ya platicaremos, o sea, principalmente las compañías que funda el Banco Nacional Cinematográfico, que fueron Conacine, Conacite 1, Conacite 2, digo, todavía no cuenta con todo este apoyo, pero sí es una película que ya se estrena en el 71, ¿no? Además, también la película pues es enormemente premiada en la reinstauración de los premios Ariel, porque el premio Ariel se había perdido durante pues casi 13 años, ¿no? En el 59 se interrumpe la premiación precisamente por esta aceptación del declive de la industria cinematográfica mexicana y de hecho los premios no se recuperan hasta 1972. En ese mismo año, los Arieles pues tratan de premiar no solo las obras del 71, sino también las del 60, las del 69, las del 70, y entre estas, bueno, pues hay un, hay una gran aclamación por El Águila Descalza de Alfonso Arau, se lleva el premio a la mejor película, Arau se lleva el premio al mejor actor, también por este doble papel que hace tanto del gángster como pues de este superhéroe, ¿no? Del Águila Descalza, que pues además surge a partir de una caricatura que él mismo dibuja, ¿no? Unos poquitos años antes. Se trata de eh, un primer superhéroe fársico, ¿no? Digo, porque están, por supuesto, los luchadores y ya están cumpliendo una función similar, ¿no? Se entienden como superhéroes de forma tácita, pero el Águila Descalza pues se presenta, ¿no? Ya con todo este ataviamiento y ya de manera oficial como un superhéroe del pueblo, ¿no? Y sin pues estos poderes que pues a veces sí tenían el cine de luchadores, ¿no? Como el Santo o Blue Demon, cuando menos esta fuerza sobrehumana, ¿no? Y aquí pues no, o sea, aquí se presenta realmente como pues un Robin Hood, ¿no? Mm, la película pues maneja una comedia muy particular, o sea, se trata de una farsa satírica muy, muy marcada, es un humor, ¿no? Que caracterizó mucho al Alfonso Arau de la época. Y por otra parte, pues sí hay pues cierta inocencia en la realización, ¿no? O sea, no es la mejor dirección ni de Arau, ni la mejor dirección realmente de lo que se está haciendo. Es interesante la elección de darle pues el galardón, de darle tantos Arieles, digo, la fotografía, aunque pues, sí lamentablemente no tenemos una versión restaurada decente, pues no es mala, ¿no? O sea, es a cargo de Alex Phillips Jr., hijo de pues, Alex Phillips Senior, ¿no? Este gran cinefotógrafo de la época de oro. Y también es una propuesta interesante respecto al trazo escénico, ¿no? Y a la intensidad histriónica con quien colabora Arau, porque pues o sea, está dirigiendo y además está protagonizando la película. Entonces, me parece que pues es un primer comienzo, ¿no? Realmente en, en este aspecto técnico, que pues es desde el que él viene, ¿no? Toda la cuestión dramática, y pues sí hay pues hay cierta inocencia, ¿no? Sí, sí hay cierto descuido, incluso si se quiere, ¿no? En la parte del lenguaje cinematográfico, planos muy cortos, ¿no? Un montaje, pues, pues con un ritmo inusual, ¿no? Que, que bueno, pues habla justo de un director primerizo, es su ópera prima como director, ¿no? Luego, pues ya irá afinando esa técnica, pues, claramente ya para los 90, como agua para chocolate, pues sí es una diferencia totalmente radical, ¿no? Pero en su momento, pues es un comienzo y es un gran comienzo que pues, además es bastante bien recibido. Mm, bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció la película? Mm, a ver, el orden. Joana. Hola, bueno,
Yo creo que la película, creo que nos intenta mostrar, como usted menciona de forma satírica, cómo sería un héroe del pueblo, que yo creo que más allá de glorificarlo, pues abusaban de él, ¿no? A mí me gusta mucho la parte en donde mantiene esta conversación con la chona. También se me hizo algo gracioso que le hayan puesto a esta chica, la chona. Eh, lo que para él significaba ser un héroe, ¿no? O sea, a pesar de que ya toda su comunidad sabía que él era el águila descalza, o sea, y él pensaba que era anónimo, pero no, o sea, su comunidad sabía perfectamente era él, y a pesar de eso abusaban de su bondad, ¿no? O sea, al inicio te muestra cómo, pues sí, regularmente las mujeres eran quien les pedía favores y demás, ¿no? Y la chona le hace ver, pero ¿cómo es posible que te dejes, eh, sí, ¿no? Que permitas que abusen de tu buena gente, ¿no? De tu bondad. Y pues entonces él empieza a explicar que entonces cómo iniciarían un cambio si realmente no buscan también beneficiar a la gente, ¿no? Que les rodea. Entonces, en esa parte yo creo que es interesante el punto que maneja el director de cómo se percibe o cómo se percibiría un héroe del pueblo, o sea, desde el punto de vista real. Yo creo que lejos Ujú. de admirarlos, pues realmente creo que los considerarías como, ah, pues es un ingenuo, me voy a aprovechar de él, ¿no? O sea, desde el punto de vista del pueblo. Ya de ahí el desarrollo, e incluso pues desde su trabajo, ¿no? Él a final de cuentas quiso ayudar al director, al jefe de la empresa y pues lo terminan acusando, ¿no? De haber hecho actividades pues ilícitas. Digo, al final yo creo que concluye como de una forma cruel, hasta desde mi punto de vista, porque realmente, pues, es un héroe que yo creo que no se iba a salvar de ser, eh, pues sí, de tener que enfrentar a la justicia, ¿no? Por actos que realmente él ni cometió. Y al contrario, ¿no? Él buscó ayudar a la gente y pues yo creo que al final de cuentas pues iba a ser encarcelado. A final de cuentas por eso los estaban persiguiendo y ellos estaban huyendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es como una visión real de cómo sería un héroe. Ya en lo particular, la verdad es que la película me hizo sentir como, eh, no es que me gustara mucho, porque al final yo lo vi como inconcluso. Regularmente siempre buscamos que el héroe pues tenga, pues de repente el reconocimiento de la gente o que tenga ciertos beneficios, pero aquí literal te lo muestran de una forma tan real y obviamente usando la sátira, pero te hace reflexionar y dices, ¿cómo sería un héroe realmente en la ciudadanía actual, ¿no? Y bueno, esa sería mi aportación. Muchas gracias, Joana. Sí, es muy interesante porque de alguna manera ahí hay una constelación, ¿no? En esta última película que platicábamos con el personaje de Toshiro Mifune, ¿no? Digo, por supuesto los géneros son radicalmente distintos, ¿no? Porque pues en la otra se trabaja una tragedia muy ligada a la pieza, ¿no? O sea, como que es muy interesante el género dramático en la película de Hiroshi Nagaki. Aquí pues sí es una farsa, ¿no? O sea, totalmente es el antecedente de lo que fue Kick-Ass, ¿no? Ya en el cine gringo muchos años después, pues ya está aquí, ¿no? O sea, es realmente la misma premisa, pero en este caso hay una dimensión social, hay una crítica, por supuesto, a las instituciones, ¿no? O sea, a la imposición moral, ¿no? Respecto a, pues, cómo tomar, ¿no? A una persona que está haciendo todos estos actos y que pues para ellos no es otra cosa que pues un loco, ¿no? Prácticamente alguien salido de ese mismo sistema moral, ¿no? Y que pues, por lo tanto debe también de sufrir un castigo. Entonces, pues esa crítica, ¿no? También es una que facilita mucho la farsa, ¿no? En este caso, pues Arau la maneja, la conoce, la domina bastante bien, que me parece que es una de las partes más sólidas, ¿no? Más consistentes de toda la obra, digo, sino la dirección, ¿no? Los encuadres, los emplazamientos,
¿no? Pero sí, o sea, esta misma lógica interna, ¿no? Las circunstancias, los eventos, ¿no? Y pues incluso los pequeños sketches, guiños. El personaje de la Chona, ¿no? Es muy interesante porque pues es el sidekick, ¿no? Pues, que no le tendría que faltar a un superhéroe y también pues de alguna manera es esta brújula moral, ¿no? Que pues lo que es también Alfred para Batman, ¿no? Solo que en Batman pues se queda pues como que muy plano y aquí pues sí vemos, ¿no? Como dice Joana, ¿no? Pues esta circunstancia real en la que qué sucede si una persona del pueblo, porque esa sería la diferencia con Batman, ¿no? O sea, Batman no es una persona del pueblo, ¿no? O sea, nada más le matan, o sea, más bien el pueblo le mata a sus papás, ¿no? Pero aquí, ¿no? O sea, aquí sí es una persona, pues que nace, ¿no? En el arrabal, o sea, y que se entiende con todos, también por eso pues hay esta complicidad, ¿no? Este actor, no me acuerdo el nombre del personaje, ¿no? Pero el que trabaja con él, que hace del mazacote en Los Caifanes, pues también es una pieza esencial, ¿no? Como reflejo de, pues de su misma comunidad, ¿no? Dani. Ah, sí, bueno, es que a mí el águila descalza se me hizo un poquito como el estilo de Chapulín Colorado, o sea, un héroe que pues luego se le van las cosas, o sea, su intención es genuina, o sea, genuinamente así muy, muy gentil, así, pero luego, ahora sí que, pues, pues hace como que torpezas. Entonces sí, ajá, el personaje eh, es muy generoso, pero a veces me entra el pensamiento de si realmente, no sé, digo, a veces pasa que dice la psicología que a veces cuando ayudamos a los demás demasiado es porque a veces no nos podemos ayudar nosotros lo suficiente. O sea, como que quiero decir que a veces uno no puede arreglar su vida, lo siente uno tan complicado que uno se siente más fácil ayudando a los demás. Entonces, y yo creo que él también pues, no sé, o sea, le ayudaba a las mujeres, limpiaba la ropa, hacía ese tipo de cosas, pero en el fondo él también aspiraba a algo mejor, o sea, yo lo veo por el lado de que él no miraba a la chona y miraba más a la hija de su patrón. Oye, me acuerdo cuando hay la escena del espejo donde le dice, no, es que necesitas una mujer que de verdad esté contigo y te apoye y pues era claro que era ella, o sea, se veía el reflejo de su cara en el espejo y él no la veía, o sea, él se acordaba más de la muchacha, de la hija del patrón. Entonces es triste ver cómo, yo creo que, no sé, o sea, que como que también me da la idea de que él también, pues como todo mundo, ¿no? O sea, no quería esa vida, quería algo mejor, pero creo que se le hacía muy complicado y de alguna manera de sentirse útil o como ese pequeño logro pues era ayudando a los demás también. O sea, pero, sí era gentil, pero también se le hacía como que ese camino para sentirse lleno él mismo. Entonces, eso es como que lo que yo quería comentar de él, del águila descalza. Y también la parte del gángster, pues sí, también se me hizo muy, muy graciosa, muy divertida y ese como que ese punto contrario, ¿no? De cómo puede ser muy bueno, o sea, el actor interpreta a una persona muy buena, y de repente está el otro que es así como muy cruel. Y a mí me dio mucha risa porque cuando él platica de por qué se hizo malo y de que recuerda, o sea, de esas fotos de que lo enfocan así como que pobrecito, el niño desamparado y así de que, oye, pero pues eso no justifica que ahorita seas así con la gente, ¿no? Entonces, o sea, me da mucha, ahí sí me reí mucho de que, o sea, ni se lo creí yo, o sea, yo Claro. me empecé a reír porque dije, ay, o sea, como que se quiso victimizar y decir, no, pues por eso soy así muy malo. Entonces, sí, estos son como que los puntos que me gustaron y pues sí, igual yo terminé como que decepcionada al final de que bueno, o sea, pues él trabajó, o así que dicen, a lo mejor pues no se lo reconocieron mucho, pero pues la cuestión no era que la policía estuviera atrás de él y ahora hasta la policía anda detrás de él, entonces pues no sé, como que a veces pienso, entonces sí será muy bueno eso de ayudar o no ayudar,
o hasta qué punto ayudo, o sea, o ayudo hasta donde no me meten problemas, o sea, sí, sí es así como que muy, sí, a uno lo pone a pensar, salió peor la situación. Sí, gracias, Dani. Pues es muy interesante, ¿no? Que en efecto este no es un personaje, o sea, no es un héroe totalmente bondadoso, sino que también es un reflejo de esta misma sociedad, ¿no? O sea, él no está exento, por supuesto, a pues estas mismas aspiraciones, ¿no? Pues como lo vemos, ¿no? En este caso pues de la mujer, ¿no? Rubia y demás. Digo, hay una elección también muy particular, ¿no? De construir de esa manera a los personajes, para ver que pues él realmente también es parte, ¿no? O sea, de este mismo sistema de vicios, ¿no? De carácter, o sea, que no es exento a esto, ¿no? Este, y comprender, ¿no? Que, o sea, al final pues también es dentro de la misma farsa, ¿no? O sea, una crítica realista al sistema en el que pues persigue, ¿no? A todos estos idealistas, ¿no? Que tienen el ligero cambio, ¿no? De pensamiento y por lo tanto de acciones, pues que permiten, ¿no? Este tipo pues de conductas, ¿no? O sea, que nuevamente se salen como de esa cajita social, ¿no? O sea, de valores muy cerrados, muy cuadrados, y en este caso, pues, concluyen una persecución. Mm, pues sí, sí es un mismo tono que también maneja una película que me parece que sí es, no, pues sí es hasta los 90, los 80, Austin Powers, ¿no? Que prácticamente es el mismo modelo, o sea, pues ahí sí desconozco o sea, si la habrán visto los creadores, pero pues es que incluso, bueno, el mismo Mike Myers, ¿no? Porque pues él también interpreta al villano, ¿no? Igual que aquí Alfonso Arau interpreta al héroe y al villano. Entonces, hay incluso mecanismos similares como que es increíble de las fotos, ¿no? También hay algo similar, ¿no? Entonces, pues hace pensar qué tantas películas inspira la filmografía de Arau. Arau al final, pues sí se da a conocer internacionalmente ya para los 80 más o menos, o sea, por eso es que poco a poco va construyendo esa carrera y pues hace pensar, ¿no? Qué tanta influencia tuvo la película, ¿no? Luis, Hola, hola. ¿qué onda? A ver si logro que me escuchen porque el micrófono que tengo es muy defectuoso. No te preocupes, ahorita te Ah, escuchamos bien. Este, primero que nada, pues me doy cuenta poco a poco con estos, digamos, cineclubs que hemos estado haciendo. Me he dado la tarea como de buscarlas en Wikipedia o buscar en internet un poquito más de información sobre las pelis. Y bueno, por supuesto que lo que tú nos das, pues nos da un contexto histórico de muchas de ellas, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de las películas que hasta ahorita hemos visto, un poquito pues reflejan, son producto de su tiempo, Ya. y pues como bien lo dices, ¿no? Pues esta es después del 68, hay una crítica política, pero es una crítica como muy tersa, ¿no? Yo te diría, pues por supuesto, yo creo que en esa época todavía había mucho control por parte del gobierno, y lo permitía, como tú dices, un poquito como para demostrar, ¿no? Pues sí somos, sí, sí permitimos la crítica, pero este, bajo ciertos, bajo ciertos controles, ¿no? Que le permitía al gobierno, como decir, lo libero, pero yo lo controlo. Claro. Me parece que yo, en todas las películas de Arauga, hasta ahorita que he visto, me parece que es un cuate muy inteligente, pero veo como corte, como que de repente como político socialista, pero también así como de repente zapadón, psicodélico, este, y también como que trata de hacer algo comercial, o sea, como que trata de hacer un cine, te digo, más comercial, pero metiendo muchas cosas, ¿no?
honestamente no sé si lo logra. No, no, a mí no me encanta en especial las pelis de él, pero siempre que las veo con esta como curiosidad, ¿no? Este, y bueno, eso, por ejemplo, no pude prender el micrófono para cerrar la de Samurai, pero digo, no sé si habría colación. Me Sí. parece muy interesante que pues el actor principal hizo una de las películas, bueno, fue uno de los protagonistas de una película muy importante en México. Este, pues eso así me pareció así como de lo que estuve investigando, pues que hasta fue nominada al Oscar y todo, ¿no? Entonces, cómo estas cosas como que se van conectando, ¿no? Me pareció bastante interesante. Muchas gracias, Luis. Sí, bueno, ¿no? Pues aquí el trabajo que hace Toshiro Mifune, Nani Mastrujano, con Ismael Rodríguez, ¿no? En uno de los tantos intentos como por mantener viva esta industria. La película, en efecto, le fue increíblemente bien aquí en México. No ganó, pero sí estuvo nominada al Oscar, como nos comparte Luis, ¿no? Y todo, pero pues como esa cercanía, ¿no? También que existe entre estas películas, ¿no? Bueno, cuando menos entre estas industrias, ¿no? Cine mexicano, cine japonés, pues ya decía Toshiro Mifune, pues yo participé porque me convenció Ismael Rodríguez, nada más por eso, ¿no? Porque como que siempre se buscaba algo más, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y por qué? O sea, te encanta la cinematografía de Ismael Rodríguez o de la época de Vicente. No, pues obviamente la respeto a Pedro Infante, pero yo estoy aquí porque me convencieron, ¿no? Y así. Y pues decían todos, ¿no? O sea, la amabilísima persona que era Toshiro Mifune, ¿no? Que creo que es también algo como muy, muy propio de esa cultura japonesa. Todos decían, Columba Domínguez, ¿no? O sea, a todos nos traía regalos, ¿no? El primer día del rodaje, el último día, ¿no? O sea, como que muy interesante las cercanías de estas producciones. Precisamente en el 60, pues ya es una época en la que ya no existe el premio Ariel, o sea, no se pudo premiar la película en México, desafortunadamente, y así se extiende durante pues toda la década hasta que pues ya finalmente es a partir de pues de este golpe que sufre tanto la población mexicana como el mismo gobierno de Ordaz, porque pues o sea, aunque él mandó, ¿no? Casi que a punta de cuchillo a la prensa a no decir en absoluto algo, ¿no? Sobre el 2 de octubre, ¿no? Más allá de lo que él mismo señalaba, ¿no? O sea, que los noticiarios se dijeran que no, pues que nada más había habido 3 muertos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues ya, o sea, se había caído por completo la imagen de ese presidente. Para la época, para el partido, pues lamentablemente seguía en el poder, tampoco había muchas opciones, ¿no? Debido pues, pues sí, a esa presión, ¿no? Mediática que tenía el PRI y Luis Echeverría, pues más bien trató de ser como esa segunda oferta, ¿no? De, mira, aquí se puede volver a hacer las cosas bien, en un momento en el que todavía no se sabía tanto de su participación, pero pues, bueno, ya, ¿no? Es que también pues se le enjuiciará más tarde. No obstante, en los 70, como dice Luis, pues sí hay una permisibilidad aparente, porque claro que es nada más, pues para el gobierno, ¿no? O sea, para el gobierno es la mera pantalla para decir, pues aquí no pasó nada, aquí se puede hablar de lo que sea, todo, y sí había cierto control porque la línea de los Echeverría era, pues, se pueda platicar de lo que sea, menos directamente del 2 de octubre, ¿no? Pero, no obstante, pues muchos directores encontraban las formas de hacerlo, como Felipe Casals, ¿no? Canoma y demás. En el caso de Arau, pues también la película espera al siguiente gobierno, porque sí, digo, tampoco es que hubiera sufrido una persecución muy grande, pero la verdad es que hubiera sufrido un boicot, ¿no? O sea, no se hubiera visto la película. Y ya bajo esta apertura que inicia entrando los Echeverría, pues todo cambia enormemente y la película le va bastante bien. También es muy interesante, ¿no? Lo que comenta Luis, porque en efecto, o sea,
Arau siempre fue un director que pues trató de mediar el recibimiento popular, ¿no? O sea, que en ese sentido es que alcanza como, o quiere alcanzar, ¿no? Como este estatuto comercial. La película es totalmente independiente, ¿no? O sea, pero sí, o sea, sí tiene esta búsqueda por conectar con las masas por medio de la comedia. Y eso siempre fue algo que caracterizó a su cine. No obstante, pues la dimensión crítica, o sea, la seriedad que hay allí, aunque no lo haya en el tono por el género que maneja, pues también es innegable, ¿no? Entonces siempre fue una figura que osciló, ¿no? En esos mundos. Digo, todo el Echeverriato, pues también trabaja con los demás directores del nuevo cine, tanto como él mismo como director, como actor, ¿no? Ya platicaremos en algún momento de esta genialidad de Alberto Isaac, que es Tívoli, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues empezaremos a hablar ya de este cine que se empieza a realizar en los 70, ¿no? Digo, ahorita vamos a cerrar la década todavía con este año, el 69, se produce La Isla Descalza, ¿no? Se produce películas también como Paraíso de Luis Alcoriza, que ya son películas que ya están prácticamente exigiendo, ¿no? Este nuevo cine y que pues es hasta la entrada de Rodolfo Echeverría en el Banco Nacional Cinematográfica y las subsidiarias que bueno, que levanta, ¿no? Estas compañías que mencionábamos, pues que ya finalmente encuentra un sistema de financiamiento este cine, porque el Águila Descalza, pues fue una película que precisamente por no contar con se tuvo que hacer de esta manera completamente independiente. Y digo, yo creo que también de ahí el valor del reconocimiento, porque, pues, o sea, asumiendo que no hay recursos, ¿no? O sea, la película, pues, en ese sentido es una genialidad, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Quieren comentar algo más? Entonces, súper. Perfecto. Bueno, pues entonces la próxima semana vamos a continuar la trilogía Samurai de Inagaki, ¿no? Vamos a seguir revisando a este increíble protagonista, Musashi Miyamoto, interpretado por Toshiro Mifune, ahora en la segunda parte, ¿no? Que es la pelea ahí en el templo de Chihoyi. Y bueno, ¿no? Ya se las comparto ahí en el grupo y nos vemos el próximo domingo, ¿sale? Muchísimas gracias, como siempre, a todos. Pásenla muy bien hoy.